Hay poder en el Cristo de la gloria. En este día queremos ministrar, compartir una palabra muy profunda y muy edificante de parte de Dios. Pero antes quiero enviarle saludo a todos los hermanos de Centro, Suramérica, el Caribe, Estados Unidos y Puerto Rico. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, usted me encuentra por Pastor y Evangelista Felipe Calderón Oficial. Suscríbase para la gloria del Señor. En esta hermosa hora dice la Biblia en el libro de Juan Evangelio, en el capítulo 17, en el verso número 21, que en una ocasión Jesús ora al Padre por sus discípulos y por la unidad. Y Jesús le dice al Padre, mediante aquella oración: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. En otra palabra, que como tú estás en mí y yo en ti, es decir, somos la misma cosa, que así ellos sean lo mismo, que cada uno de ellos sean lo mismo, que no haya rivalidad entre ellos, así como en ti y en mí no hay rivalidad, que no haya murmuración en ellos, como en ti y en mí no hay murmuración, que no haya maldad en ellos, como en ti y en mí no hay ningún tipo de maldad, que no haya competencia en ellos, como en ti y en mí no hay competencia, que no haya grandeza en ellos, como en ti y en mí no hay grandeza, que no haya resentimiento ni odio, nada, como en ti y en mí no existe eso. Pero aparte de esto, Jesús le habló al Padre de una unidad en el Espíritu, y solamente la iglesia, porque hoy en día muchos han malinterpretado de que Dios quiere unido a su iglesia y han mezclado, escuche bien, han mezclado y han malinterpretado lo que Jesús quiso dejar dicho. Cuando Jesús habló de que sus discípulos fueran uno, no está hablando de ecumenismo, porque hoy en día hay un sinnúmero de pastores que dicen: no, Dios dice que sea, el Señor dice que seamos uno como Él es uno, y se están uniendo a los brujos. Inclusive ya hay pastores dando culto con brujos y mezclándose con brujos, porque ellos dicen que el Señor mandó de que seamos uno como Él y el Padre son uno, pero no es a esa unidad que se refiere el Señor. El Señor se está refiriendo a una unidad entre cristianos verdaderos, una unidad entre pastores genuinos, una unidad entre predicadores genuinos, una unidad como una sola y única iglesia que glorifica a Cristo y que adora a Cristo y que guarda su palabra y teme a su palabra. Pero hoy en día hay un sinnúmero de gente que han malinterpretado esta unidad y han dicho: no, el Señor dice que seamos uno como Él es uno. Y tú lo ves, ahora mismo ya tú estás mirando adoradores que están
mezclándose con el ecumenismo, es decir, tú lo ves mezclado con los sacerdotes católicos, mezclado aún cantándole al Papa de Roma, como vi yo uno que entró y cantó, un adorador o un cantante cristiano, fue y le cantó a Benedicto XVI en ese tiempo. Y yo dije, pero ¿qué hace ese hombre ahí? Y muchos dicen, no, es bueno que le lleve la palabra. No se van a convertir esa gente. Eso significa que hay una alianza ecuménica. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Hoy en día montones de concilios han malinterpretado esta unidad y se están mezclando en una unidad ecuménica. Concilios que ya son ecuménicos. Tú lo ves dando culto. Escuche, porque ellos han malinterpretado lo que Jesús habló acerca de la unidad. Y ahora tú ves concilio que, como ellos dicen que el Señor dice que seamos uno y quiere que seamos uno, ahora tú lo ves, como dije, concilio dando culto con líderes jesuitas, compartiendo púlpito con líderes jesuitas, dando culto con líderes musulmanes. Y hay una mezcla cristiano mezclado con musulmanes. Hay una mezcla, escuche bien, de concilio, de cristiano, mezclado con hindú. Yo he visto esto. En una ocasión estaba mirando una línea de líderes religiosos. Ahí había hindú, ahí habían judaizantes, ahí habían sacerdotes católicos, ahí habían brujos, chamanes, como usted quiera llamarle, ahí habían brujas, adivinas, ahí habían, ¿cómo que le dicen a esto? De monjes, y habían pastores pentecostales también. Y el Señor trató conmigo porque en un momento determinado le hicieron una entrevista a uno de los pastores que estaba ahí. Y este pastor descarado tuvo la gallardía de decir que Dios quiere que todos seamos uno. Que el Señor demanda que todos seamos uno. Es una mentira. El Señor demanda que la iglesia sí sea una, su iglesia. No habló de una unidad con líderes paganos. La iglesia de Cristo, el Señor cuando se refirió de que seamos uno como Él y el Padre son uno, no se está refiriendo que la iglesia debe de unirse a Roma y mezclarse con el Papa de Roma. Cuando el Señor mandó de que la iglesia sea una, su iglesia, no significa que la iglesia se una y se mezcle con los musulmanes y dé culto con los musulmanes y nada de nada. Cuando el Señor mandó de que la iglesia sea una, no se refirió a que se mezclara con los rosacruces y diera culto con los rosacruces y se embrujara con los rosacruces. Saoca Lestoriano. Cuando el Señor mandó y oró y le rogó al Padre de que su iglesia, sus discípulos fueran uno como Él y el Padre son uno, no se refirió de que la iglesia se tiene que mezclar con los testigos de Jehová, que es otra doctrina aparte, que es una doctrina errónea y es una doctrina confusa y es una doctrina de demonio, aunque usted se enoje. Cuando el Señor oró y le pidió al Padre de que la iglesia sea una, es nosotros mismos. Amamos a toda esa gente que estoy mencionando. Sí, porque el deber de la iglesia
es orar por toda esa secta religiosa, pero para que se arrepientan a Cristo. El deber de la iglesia de Cristo es orar por toda esa gente que pertenecen a diversas religiones y a diversas sectas, para que el Señor los salve, para que el Señor le abra los ojos. Pero nunca puede mezclarse, porque entonces si la iglesia, y lo más profundo es que la mayoría de los pastores se están mezclando, porque ellos dicen, según ellos, que Cristo mandó que la iglesia sea uno, y eso no es así. La mayoría de los concilios se están mezclando y se están uniendo a gente que hasta sacrifican niños a Satanás, a gente que no quieren saber de Dios. ¿Cómo tú crees que un concilio que dice ser de Dios o una confraternidad de pastores que dice ser de Dios, y como ellos dicen que hay que estar todos unidos y emburujados, porque el Señor mandó de que todos seamos uno, entonces tú lo ves compartiendo culto con los obispos católicos, dando culto con los sacerdotes católicos, donde nosotros sabemos que de ahí procede la brujería, el satanismo, la magia negra, el espiritismo. Dice la Biblia, todas las abominaciones que se pueda mencionar conforme a la Biblia, sale de ahí. Entonces, no me venga un pastor a decir, o una confraternidad de pastores a decir, que los obispos son de Dios, que los sacerdotes son de Dios y que tenemos que mezclarnos todo. No, así no. Si usted se une a un obispo es para que usted les predique y se arrepienta. Si usted se une a un sacerdote es para que usted le predique y ellos escapen de esa mentira. Jesús dijo, Padre, que ellos sean uno. Es a la iglesia de Cristo está llamada por Jesús a que seamos uno. La iglesia de Cristo, Jesús demanda que tenemos que estar unidos. Los pastores unidos, trabajando por la misma causa. Los evangelistas unidos. Cuando Jesús habló de que la iglesia sea una, no se refirió a que debemos de estar embrujados con todas las cosas raras. Y es lamentable que ahora mismo, mire, montones de cantantes famosos de México, Estados Unidos y de diversas naciones, ecuménicos, montones de pastores, aquí mismo en Higüey, ecuménicos mezclados con Roma, que no salen, haciendo chelcha con el obispo y riéndose. Ellos creen que Dios no lo está mirando y le han vendido la iglesia y han traicionado a Cristo por dinero. Dios te está mirando, pastor, que mezclaste la doctrina de Cristo con una doctrina donde está mezclada con brujería y santería. Y te ha hecho el loco porque lo que te interesa es el dinero. Dios te está mirando, pastor, predicador, que predica a Cristo, pero hace tiempo que te mezclaste con los enemigos de Dios. Te perderás, si no te arrepientes, te perderás tú y se perderán ellos. A Dios no lo engaña nadie. De Dios no se burla nadie. De Dios no se ríe nadie. No me vea con el cuento porque ahora mismo hay un lío. Montones de cristianos dando culto con los adventistas. Y aquí mismo en Higüey también hay montones de pastores que dan culto con los adventistas. Eso es ecumenismo y paganismo. Esa no es la unidad que se refiere al Señor. La unidad que se refiere al Señor es a su iglesia solamente. Si ellos quieren unirse o estar unidos, tienen que arrepentirse y vivir la palabra y someterse a lo que dice la Biblia y ser llenos del Espíritu Santo. Y ahí entonces nos vamos a embrujar o vamos a estar unidos. Siento la gloria de Dios. Siento el poder de Dios. Tenemos que abrir los ojos
Hay muchos engaños terribles que se están moviendo en estos días. Montones de pastores mezclados que ya son ecuménicos y han hecho hasta pacto con Roma. Y tú lo ves comiendo con los católicos, riéndose, mayormente con los obispos, con los cardenales. Y vendieron la iglesia hace tiempo. La vendieron. En estos días hubo un amigo que hizo un comentario aquí, un amigo aquí en Higüey, y dijo que ¿qué es lo que están hablando en contra de la basílica y en contra del 21 de enero? Si la mayoría de los pastores no salen de la oficina del obispo buscando y reciben una mensualidad, y mencionó a uno que me reservo el nombre y dijo, pero fulano de tal que dice ser de Dios, él no sale de la oficina del obispo, de que tratando temas sociales. ¿Qué tiene que ir un pastor donde un obispo? Excepto que le vaya a predicar para que se arrepienta. ¿Qué hacen los pastores mezclados? Ustedes han malinterpretado la unidad que habló Jesús en San Juan 17:21. Ustedes tarde o temprano, si no se arrepienten, le darán cuenta a Dios. Ahora mismo hay una mezcla. Montones de pastores mezclados con los gobiernos, con la política, mezclado con la religión del vudú, que no es religión, que eso es satanismo, brujería. Pastores dando culto con gente que practican vudú. Y porque ellos dicen, no, tenemos que ser uno. ¿Quién te dijo a ti eso? Usted está adorando al diablo prácticamente. Montones de cristianos, entre ellos concilios, pastores, predicadores, que no salen del corazón de Roma. Como vi yo uno que la gente lo tiene, ya él murió, lo tiene como un gran predicador y no salía de Roma bebiendo café con el Papa. Y en el mismo Estados Unidos, la mayoría de los mega predicadores de Estados Unidos son ecuménicos, no son legales, no son leales a Dios. De 100 predicadores en Estados Unidos, uno es genuino, refiriéndose predicadores americanos. La mayoría son ecuménicos, se han mezclado. ¿O cómo es eso? Que el cristianismo tiene que mezclarse con el hinduismo. Porque todos tenemos que ser uno. El cristianismo tiene que mezclarse con los musulmanismo, el musulmán. El cristianismo tiene que mezclarse con, ¿cómo es que le dicen? Con el Shaolin. El cristianismo tiene que mezclarse con el yoga, que hacen así, que hasta hay evangélicos que hacen eso, mira, ponen los pies así. Y que meditación. ¿Sabes? Cuando una gente tú lo ves que hace yoga, conectándose con los demonios que está, dándole lugar al mundo espiritual de Satanás. El yoga es demoníaco, satánico. Y el cristianismo no se puede mezclar con el yoga. Y ahora mismo hay una mezcla y un desorden y un desastre. Montones de gente que dicen ser cristiano y luego tú lo ves en un prillé mezclado. El Señor dijo que sean uno, la iglesia tiene que ser una sola. No podemos mezclarnos con nadie. No podemos mezclar la doctrina de Cristo. No podemos mezclar la fe. No podemos aliarnos a nadie ni a ninguna otra religión. La iglesia de Cristo tiene que volverse a Dios y tiene que entender que no puede embrujarse con ningún sistema aquí abajo que no glorifique a Cristo y que no han nacido de nuevo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recibe esta palabra. Y si tú quieres compartirla, tú la compartes. Pero Jesús fue quien dijo
que sean uno como tú y yo somos uno. Cero mezcla. Todos esos pastores que están mezclados y que están dando culto con, como dije, y embrujados, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse, que a Dios no lo engaña a nadie, y porque su salvación está en juego. Su salvación está en juego. De Dios no se burla nadie.